Hola a todos, bienvenidos a Red Learning Conecta. En el capítulo de hoy hablaremos sobre obesidad en Chile y el mundo. A continuación les presento una nota donde se anticipará este tema. De acuerdo a un estudio realizado por la OMS, en el año 2016, 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso, con 650 millones de obesos. Por otro lado, 38.3 millones de niños tenían sobrepeso u obesidad para el año 2019. Hoy en día existen en el mundo más personas obesas que con bajo peso en todas las regiones del mundo, excepto en África subsahariana y Asia. Chile actualmente ocupa el segundo lugar con más sobrepeso de la OCDE y según la Encuesta Nacional de Salud, ha aumentado en 10 puntos porcentuales desde el año 2010, donde representaba un 64%, y a finales del año 2020 se incrementó a un 74.2%. Para esta conversación se encuentra conmigo Soraya Sepúlveda. Ella es nutricionista, especialista en obesidad y en cirugía bariátrica. Hola Soraya, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Para comenzar a conversar, Soraya, y obviamente en calidad de profesional del área de la temática de hoy, te quiero consultar qué es la grasa corporal. Mira, la grasa corporal básicamente se divide en dos tejidos, ¿ya? La grasa corporal, hay una parte o un tejido que se denomina grasa parda, ¿ya? Y hay otro tejido que se denomina tejido blanco. La grasa parda es la grasa que es un tejido súper favorable para el cuerpo, para el organismo. Sin embargo, este tejido es mucho más abundante en la infancia, ¿ya? A medida que pasan los años, que nosotros vamos creciendo en definitiva y vamos aumentando la edad, este tejido va desapareciendo. También tenemos el tejido blanco, que es el que conocemos todos, y el tejido blanco, tejido adiposo blanco, que es la grasa propiamente tal que tenemos todos cuando ya somos adultos. Esta grasa es un tejido que en su exceso se genera muchos estados de proinflamación. Entonces, estos estados de proinflamación se asocian a enfermedades como diabetes, alteraciones de glucosa, hipertensión, dislipidemia, hígado graso, que son las afecciones que habitualmente nosotros encontramos cuando ya tenemos sobre 30 años o quizás mucho más jovencitos si es que hemos tenido obesidad desde pequeños. El tejido graso no es un tejido no es un tejido malo, de hecho, en su justa medida. El tema es que cuando vamos aumentando de peso, este tejido graso también va aumentando. Entonces, al aumentar llega un límite de reservorio positivo. Ya, cuando este límite se sobrepasa, este tejido graso empieza a ser patológico. Eso quiere decir que nos empieza a enfermar. Cuando nos enferma, encontramos estos factores asociados, como decía, las alteraciones a la glucosa y estas otras patologías. Soraya, y de esta grasa que comentabas que nosotros tenemos en mayor cantidad cuando somos niños, cuando somos adultos, ¿esa grasa en nuestro cuerpo ya no existe? Mira, los últimos estudios recientes, yo te diría como del 2005-2007, demostraron que hay algunos adultos que tienen todavía este tejido graso pardo, que es un tejido súper favorecedor, es termorregulador, o sea, tiene un montón de implicancias positivas en nuestra salud, pero está bien asociado a las personas que hacen mucho deporte. Entonces tiene otras variables muy poco habituales en la población general en Chile. Entonces nosotros lo que tenemos habitualmente es tejido blanco, y es este que nos genera proinflamación en algún momento si es que está en exceso en nuestro cuerpo. Y es el que nos genera finalmente algún problema a nuestra salud, ¿verdad? Totalmente. Y cuéntame un poco, ¿por qué nuestro cuerpo almacena grasa? Bueno, mira, nuestro cuerpo almacena grasa porque la grasa cumple funciones súper importantes. Como les decía, el tejido graso, vamos a hablar de los dos tejidos para que siempre quede claro que no solo es uno.
El tejido graso pardo genera la función de la termorregulación. Entonces, cuando nosotros somos bebés, básicamente no termorregulamos bien, y ahí el tejido pardo cobra una gran importancia en la calidad de vida o en la vida, en la sustentabilidad de la vida del ser humano. Y después se va perdiendo porque ya empezamos a termorregular mejor. En el caso del tejido blanco es súper importante, básicamente porque tiene ciertas funciones de almacenamiento, un poco como que se entienda que es como nuestra bodega de comida o nuestro refrigerador. Entonces, en casos de escasez alimentaria, nosotros ocuparíamos este tejido graso para sustentar nuestra vida. Es nuestra propia reserva. Es nuestra propia reserva. El tema es que hoy en día, en el mundo en el que nos encontramos, esta reserva no la ocupamos mucho porque siempre tenemos acceso a alimentarnos, no así en la prehistoria, por ejemplo, o hace muchos años atrás. Entonces este tejido graso, esa es la función que cumple, aparte de otro par que es como la función de sostén, nos permite mantener las vísceras bien posicionadas, de amortiguación en caso de golpes, y también tiene unas funciones en relación a la fertilidad. Ya ahí es bien relevante el tema de la fertilidad y la función de las adiponectinas. ¿Me puedes comentar un poquito más de eso, de cómo ahí se relaciona con la fertilidad de las mujeres? Totalmente. La verdad es que el tejido graso cumple funciones relevantes en la fertilidad o en el manejo hormonal de las mujeres. De hecho, si tú te das cuenta, cuando alguien tiene muy poca grasita a nivel corporal, ya sea porque tiene trastornos alimentarios o bien porque normalmente se da mucho en estas chicas que hacen deportes de élite, como la cinta o cualquier otro, trote, o sea, como running, sí, pero muy bajitos porcentajes corporales de grasa generan este cese de la menstruación, asociado a que tienen mucho menos regulación hormonal asociado al tejido graso. Yeah. Y ahí se ve afectada claramente el estado de la fertilidad. Mira qué interesante. Muy importante entonces la grasa también en nosotras como mujeres. Sí, total. Y de esta grasa de la que estamos hablando, ¿cuáles son los efectos positivos en nuestro cuerpo, aparte de las que ya nos mencionaba? Mira, la grasa, bueno, como les mencionaba anteriormente, tiene estos efectos positivos, pero también es necesaria en nuestro cuerpo. No es que no tengamos que tener grasa. De hecho, la recomendación de tejido graso en los hombres es del 18 al 20% del peso corporal, ¿ya? Y en las mujeres esto es un poco más, es un 28% del tejido corporal, asociado al tema de la maternidad, o sea, las mujeres... Disculpa, ¿y eso es como lo óptimo en un hombre y en una mujer? Exacto, es dentro de lo óptimo, pudiese ser un poquito menos sin ningún problema, pero hasta ciertos límites, porque les decía que la grasa también cumple roles importantes en el cuerpo. Claro. Bueno, este 28% como límite alto en las mujeres y 20% límite alto en los hombres, es súper importante porque nos va a permitir que estas funciones fisiológicas se hagan de buena forma. Muy interesante entonces estos efectos positivos. Nosotros siempre tendemos a pensar, uno que conoce a veces un poco el tema de que siempre la grasa es algo negativo, que es algo malo. Totalmente no, pero es necesaria totalmente, un rol fundamental en nuestra vida. Y hay que mantenerlo, pero todo hasta un límite que no sobrepase los límites patológicos, porque ahí se desvirtúa la salud del cuerpo humano. Mira, a propósito que lo nombraste, ya que se pasan de repente estos límites, ¿cuáles son estos efectos negativos que tiene el almacenar mucha grasa en nuestro cuerpo? Mira, cuando uno almacena demasiada grasa y cuando ya llegamos a estos niveles patológicos de exceso de grasa, nosotros empezamos con distintos efectos en nuestro cuerpo donde generamos sistemas de proinflamación, ¿ya? Estos sistemas de proinflamación nos pueden llevar como al síndrome metabólico que se llama, o a distintos factores de riesgo cardiovascular.
son súper comunes hoy en día en la población chilena. De hecho, más de alguno, todos tenemos algún familiar que tenga alguno de ellos, que es alteraciones a la glucosa como prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina, presión arterial alterada, dislipidemia. Dislipidemia habla un poco de esto, del colesterol malo muy elevado, los triglicéridos muy elevados, el HDL, que es el colesterol bueno, muy bajito. Hay algunos efectos asociados osteoarticulares, o sea, el exceso de peso, el exceso de tejido graso en este caso también nos va afectando la calidad de nuestro hueso, y también se empieza a degenerar este tema osteoarticular, hay problemas degenerativos. Y aparte de eso, encontramos problemas tiroideos, algunos cáncer que eso es súper relevante, el cáncer de mama está bien relacionado ahí con el tema del peso. A veces hay ciertos tipos de cáncer que definitivamente también tienen relación con nuestra alimentación, ¿verdad? Totalmente. Ya. Y ¿cuáles serían estas enfermedades asociadas al sobrepeso, a la obesidad? Porque lo que tú mencionabas anteriormente es como esta etapa de inflamación de nuestro cuerpo y de los primeros síntomas, digamos. ¿Y cuáles serían estas enfermedades directamente? Las enfermedades básicamente asociadas a este exceso de tejido graso, está la obesidad. La obesidad es un estado crónico de proinflamación, y aquí que quede súper claro que la obesidad es el exceso de tejido adiposo. La obesidad no es el exceso de peso por tejido muscular u otro, es solamente el exceso de peso por exceso de tejido graso, ¿ya? La obesidad es un estado de proinflamación crónica, entonces como que me genera esta inflamación por harto año y me va desencadenando las enfermedades que yo les comentaba recién, ¿ya? Diabetes, las mismas que comentaba hace un ratito, diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, prediabetes, y son todas cosas súper manejables en la comunidad si mantenemos buenos hábitos, una buena calidad de vida, ser mucho más conscientes de cómo nutrimos nuestro cuerpo y qué tanto nos movemos, que ese es otro tema. Sí, de hecho, eso mismo te iba a preguntar, Soraya. ¿Qué es más importante o son igual de relevantes? Esta buena alimentación, una alimentación saludable, y el ejercicio, que nosotros nos mantengamos activos. Sí, yo creo que son súper complementarias. Bueno, la alimentación tiene un rol fundamental y quizás cobra un poco más de relevancia que la actividad física, pero jamás la actividad física deja de ser importante porque es muy importante para la salud. Vamos a empezar con la alimentación. Bueno, la alimentación es bien relevante porque, bueno, les voy a explicar un poco cómo se genera este tejido graso. La alimentación es bien importante porque, por ejemplo, si yo requiero 1500 calorías para la vida, ¿ya? Y resulta que todos los días yo ingiero 2100 calorías. Entonces yo necesito 1500, pero ingiero todos los días 2100. Voy a tener estas 600 calorías extras. Ya, entonces como que el cuerpo ya al principio las guarda, pero llega un punto en que ya no puede guardar más este exceso y las va guardando como grasita siempre, ¿eh? Entonces llega un punto en que este exceso ya no se puede guardar más y este exceso empieza a abarcar otros órganos. Y ahí es cuando los empieza a enfermar y a ser como hígado graso, porque es como la patología más común que se da por el exceso de grasa. Ahora, en esto la alimentación es bien importante porque uno tiene que saber cuánto es lo que le corresponde ingerir de alimentación en el día a día para no tener este exceso continuo. De repente esperamos tener obesidad o tener algún grado de exceso de peso para ir al nutricionista, pero de repente igual podríamos saber simplemente cuáles son nuestras necesidades de ingesta de alimento sin tener que llegar al punto del exceso de peso. Y solamente con una educación ya bastaría para mejorar mi calidad de nutrición.
Sí, de todas maneras. El punto de la actividad física es bien relevante porque hoy en día, si tú te das cuenta, sobre todo en estados de confinamiento, nosotros tenemos una vida bien sedentaria, po. Ahora con el teletrabajo, sobre todo las personas que le ha tocado hacer teletrabajo, uno se levanta, está todo el día en el computador, quizás hace la comida, se sienta, de repente uno pide por aplicaciones el supermercado a la casa, después uno en vehículo va a algún lugar, vuelve, uno decide también moverse menos para evitar el eventual contagio. Entonces, realmente nuestra calidad de vida hoy en día es extremadamente sedentaria, no es sedentaria, es extremadamente sedentaria, entonces hay que tener conciencia en relación a lo que uno debe hacer de movilización en el día a día. Uno debe hacer ejercicio. Si la vida ya no es como antes, uno ya no va a la feria, no va... Antes la locomoción colectiva no pasaba por afuera de tu casa, o sea, no. Antes uno caminaba. Había que caminar más. Sí, entonces ahora nada de eso se hace y de todas formas el moverse, el estar activo es muy positivo para la salud. Entonces, ambas cosas son muy importantes y algo que nosotros deberíamos incorporar. Y qué interesante también lo que comentas, que quizás una persona que aparentemente se ve sana, entre comillas, claro, nunca por cuenta propia quizás va a ir a nutricionista o a chequearse muchas veces, uno se deja estar. Tal cual. Buena recomendación. Soraya, ¿y cómo afecta el sobrepeso y la obesidad en el correcto desarrollo de los niños? Sí, qué buena pregunta esa. Mira, la verdad es que es una de las metas sanitarias del siglo XXI, el manejo del exceso de peso, ya sea sobrepeso o obesidad, en los niños y adolescentes de Chile, ¿ya? Hay un estudio súper interesante que hizo la UNAEP el 2019, donde hizo como un mapa escolar del estado nutricional de los niños chilenos, de los escolares chilenos, y mostró que el 52% de los escolares en Chile tiene exceso de peso. Y esto se acentuaba a un 60% en quinto básico. Entonces, realmente es un tema muy, muy importante la corrección de este exceso de peso, porque ya si de tan chiquitito, más del 50% de la población ya tiene exceso de peso, entonces la adultez, ¿qué esperamos en ese futuro si nosotros no ponemos medidas antes? Bueno, ¿y cómo afecta esto en el desarrollo de los niños? Afecta al igual que los adultos, o sea, empezamos con estas alteraciones como de síndrome metabólico, como distintas alteraciones a nivel corporal, fisiológicas como hipertensión, resistencia a la insulina. Hay hartos chiquititos con resistencia a la insulina hoy en día, nosotros los vemos con el cuellito marcado más oscuro, que es la acantosis nigricans, que se empieza a observar en estos chiquititos, o empezamos con este exceso de tejido graso a nivel visceral, que es el tejido de graso más negativo en el cuerpo humano. Este tejido de grasa a nivel visceral es el que más nos proinflama y nos conlleva a estas enfermedades. No así el tejido graso que es del tren inferior, que es como más asociado a las caderas, que es el cual no nos enferma tanto como el que es en el tronco. Y empiezan con estas mismas alteraciones de dislipidemia, de resistencia a la insulina, hipertensión, que les decía yo a continuación. Y lo otro interesante es que estos chicos, hay un par de estudios, hay uno con seguimiento de 28 años, en niños con 28 años de seguimiento, un tremendo estudio, donde muestra que disminuyen el rendimiento académico. Hay distintas estructuras a nivel cerebral que no se desarrollan de tan buena forma y no potencian tanto la memoria. Qué interesante. Sí. Sí, de hecho, justo te iba a preguntar si afectaban el desarrollo cognitivo, ya que es en una etapa escolar, educación básica, ¿verdad? Sí, escolar. ¿Desde qué edad más o menos es este estudio que se realizó?
El de seguimiento de 28 años empezaron desde muy chiquititos y los llevan siguiendo 28 años y es de la Junaev también. ¿Y hasta adolescencia? Sí, van en seguimiento, entiendo yo. El último reporte fue hace 2 años más o menos. Ya. Y como te digo, bueno, desarrollo cognitivo, está la afección ahí asociado a la memoria, ¿ya? También se demostró que los chicos que hacen menos de 4 horas de ejercicio a la semana también tenían menor desarrollo cognitivo y en el CIMSE les iba peor que los chicos que hacían más de 4 horas a la semana ejercicio. Ya. Entonces, el ejercicio también cobra un rol fundamental en esto, pues, así que me pareció súper interesante porque yo no me lo hubiese imaginado, la verdad, que el desarrollo de la actividad física versus con el resultado de la prueba CIMSE tuviese ahí hay una alteración importante. Sí, mira, de este tema hace poco vi un documental súper interesante, está en YouTube, libre para que cualquiera lo pueda ver, donde habla mucho de ese tema, pero a un nivel más global, no solamente en los chicos, sino también en los adultos, que afecta, son estudios recientes por lo que dice ahí, que afectan nuestro desarrollo cognitivo, en nuestra memoria, en todo lo que realizamos cotidianamente, ¿Sí? cómo afecta el tipo de alimentos que consumimos, si incluimos o no proteínas, vitaminas y otras cosas más en el desayuno, por ejemplo, y quizás se relaciona un poco con lo que comentas de todas maneras. Absolutamente, de repente en el día a día, en la vida que llevamos hoy, comemos muchos alimentos procesados, muy pocos alimentos naturales, entonces desde niñitos ya tenemos mucha deficiencia de vitaminas, de minerales, entonces ahí se va afectando este potencial desarrollo que podríamos tener, siendo un poco más afectado y no llegando a su potencialidad máxima. ¿Y afectaría esto también el tema de la alimentación en nuestro comportamiento, en ponernos tal vez un poco más agresivos, más mañosos? ¿Qué sabes tú respecto? Mira, la verdad es que ahí me pierdo un poco, no lo tengo tan claro, pero sí tiene afecciones en el desarrollo emocional, o sea, estamos muy claros de que el tener exceso de peso muchas veces afecta cómo nosotros nos desarrollamos con la sociedad, o sea, tenemos niveles de autopercepción mucho más bajo, estamos como con una sensación de no ser lo que queremos demostrar al resto, entonces yo creo que por ahí sí pudiese afectar, pero no tengo tan claro cómo es el lineamiento específico. Yeah. Pero de todas maneras afectan nuestras emociones. Sí, totalmente. Todas sí. las personas que hemos pasado por un proceso de sobrepeso, obesidad, personalmente sé que afecta también de una manera en nuestra autoestima, en nuestra cómo, autopercepción, en cómo exacto, nosotros nos enfrentamos al medio. Sí, totalmente. Por eso es bien importante que desde muy chiquititos se desarrolle el hábito de alimentarse sano, se le estimule a los chicos a comer distintas verduras. No importa si 3 veces dijo que no le gustaba el brócoli, intentarlo 15 veces. En distintas, no tiene para qué ser dentro de una semana, puede ser un mes, después pasaron 2 meses, lo intentamos de nuevo, de otra forma. Se supone que a las 14, 15 veces que uno prueba un alimento, uno efectivamente pudiese decir que ese alimento no le gusta. Pero de repente, por consentir, decimos, no, si es que no le gusta eso, no le gusta eso. Me pasa mucho en la consulta. Porque una vez dijo no. En la consulta van los chiquititos a verme y yo les digo, ya, vamos a probar a hacer tal cosa. Y la mamá dice, no, es que a él no le gusta eso. Y los chiquititos me dicen, no, pero es que lo podría probar de nuevo. Son súper tiernos, entonces siempre quizás tratar de estimularlos de otra forma y está evidenciado que 14 o 15 veces uno debería probar un alimento para recién realmente creer que a uno no le gusta ese alimento. Tal vez para la gente que nos está escuchando también comentarles que, bueno, tú obviamente como profesional se deberían tal vez variar más las preparaciones de los alimentos para darle otra chance. Sí, variar las preparaciones es fundamental.
siempre es un poco complejo, porque en el contexto que estamos, donde todos trabajamos mucho, nos hemos abocado un montón al trabajo en la familia, tenemos poco tiempo, el tiempo apremia, entonces de repente vamos siempre a lo mismo y quizás dar un día a la semana para probar algo diferente. Quizás si no estoy acostumbrada a hacer tortillas de acelga, por ejemplo, bueno, el fin de semana hacer la comida de siempre, pero aparte servir un pedacito de tortilla acelga a la familia para que empiecen a acostumbrarse a incorporar nuevos sabores. De repente ir probando nuevas cosas le va dando otro valor a nuestra alimentación. Totalmente, es una manera también adecuada para que podamos alimentarnos y nutrirnos. Y de a poquitito, porque si uno genera cambios muy radicales, nunca estos cambios van a algo, de repente generan mucho rechazo, porque es como del todo a nada, de nada a todo. Claro. Entonces, siempre los cambios tienen que ser muy pausados, muy tranquilos y considerar que el tema es cambio de conducta alimentaria, no es dieta. Entonces, eso siempre es reforzar que es de poquitito a poquitito y uno va convenciendo a poquitito. El camino es difícil, pero es constante y llega al éxito. Qué bueno, súper bien ese dato, Soraya. Mira, para cerrar con esta pregunta y vamos a pasar al otro punto. ¿Cómo ha incidido la pandemia en el aumento de peso de nuestra sociedad, de las personas mismas? Sí, ha incidido totalmente. Mira, en general lo que yo veo es que las personas en pandemia aproximadamente han aumentado entre 6 a 8 kilos. Yeah. Esto preferentemente los pacientes que ya tenían exceso de peso en pandemia, preferentemente ellos generaron un aumento entre 6 a 8 kilos. Es harto. Es bastante. Es bastante, pero también se asocia a que durante este periodo de confinamiento a nivel nacional, nosotros hemos un poco como que toda la familia han tratado de recompensarse con dulcecitos, con comidas ricas, como un poco para bajar la angustia del estar en estados de encierro, de no poder ver a la familia cercana, de hecho del aburrimiento. Muchas veces comemos de aburridos, entonces como que, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, cocinemos. Un picoteo, algo así, claro. Entonces, muchas veces este confinamiento ha llevado a que por aburrimiento, por regaloneo con la comida, por cualquier cosa se busque esta opción de alimentos altos en azúcares y altos en grasas. Sí. Pueden ser ambos o puede ser uno y el otro de repente. Y eso ha afectado un poco, y también la inactividad física, o sea, lo que yo te decía, el estar cada día más encerrado, el hacer teletrabajo, el no movernos y de repente tener poca conciencia de que realmente estamos en proceso de encierro absoluto y de poca movilidad. Si nos damos cuenta, o sea, y nos comparamos con nuestros padres, por ejemplo, ellos se movían muchísimo más que nosotros. Sí, entonces, totalmente. Es muy difícil lograr llegar a estados nutricionales normales si yo no me dedico a hacer algo que cambie este círculo. Y tengo que hacerlo porque si no, no hay forma, ya sea paseando al perro, que es súper bueno, andando en bicicleta, o salir a caminar con mi audífono, escuchando una música rica, mi mascarilla, en los momentos que se pueda, claro. Y salir a caminar, pero dedicarse a hacer algo por uno, a fortalecer este cuerpo. ¿Cuánto sería lo recomendado, por ejemplo, salir a caminar? Algo súper sencillo que todos podemos hacer. Mira, la recomendación es súper específica, porque va a depender mucho. Mira, lo que tiene evidencia científica es que cuando uno quiere caminar para bajar de peso y quemar grasa, son 10.000 pasos todos los días. Yeah. Eso es muchísimo, ¿ya? Sí. Pero, por ejemplo, una persona que no sale nunca, ya con que salga media hora todos los días está fantástico, ¿ya? Hay un cambio. Sí, importante. todo suma. Mira, hay una cosa en nutrición que se llama NEAT, ¿ya? El NEAT son las calorías que tú gastas por actividad que no es ejercicio, ¿ya? Ya, perfecto. Por ende, mientras más alto nuestro NEAT,
mejor gasto calórico tenemos en el día. Y este NEAT puede ser todos los días que subimos el edificio a nuestro departamento con escaleras y no tomamos el ascensor y bajamos por la escalera. Vamos a tener un NEAT más alto que cuando hacíamos el ascensor. Otra oportunidad es ir al supermercado caminando, el que está cerca de la casa, y traerme las bolsitas yo misma, si es que no somos muchas claramente. Pasear al perro. Todas estas cosas que no son deporte me van aumentando mi gasto calórico no asociado al deporte, pero que es súper positivo para la salud. Y en eso tenemos que trabajar, pues, en aumentar nuestro NEAT, en caminar más, en movilizarnos mucho más. Y si el chofer de la locomoción colectiva nos dejó 2 cuadras antes de la casa, mejor todavía, aprovechamos a caminar. Está bien, siempre suma entonces para estar un poco más saludable. Soraya, te voy a pedir que nos comentes a continuación algunos tips para combatir el sobrepeso y la obesidad de una manera pedagógica, de una manera que, bueno, hasta el momento está siendo muy pedagógica, yo creo que todos estamos entendiendo, y para poder combatir este sobrepeso, esta obesidad, hagamos algo, un juego. En pandemia, con cuarentena y sin cuarentena, como que podamos salir y que no podamos salir de casa. Sí, ni un problema. Mira, vamos a empezar con unos tips que son súper básicos y que son es ya empezar a cultivar la tierra como para la vida sana, ¿ya? Entonces vamos a empezar con cosas muy básicas. Bueno, la más básica de todas ellas, porque es a lo que todos tenemos acceso, es la ingesta de líquidos, ¿ya? O sea, si nosotros nos preguntamos cuánta ingesta de líquido tenemos en el día, yo te aseguro que es muy por debajo de las recomendaciones que se hacen en el Ministerio de Salud, en todos lados. Bueno, la recomendación es 2 litros, ¿ya? Para un hombre de 70 kilos en promedio, o un hombre o una mujer de 70 kilos. Cuando uno pesa un poquito menos, le puede restar medio litro. Cuando uno pesa cercano a los 100, por ejemplo, puede aumentar 1 litro, ¿ya? Esta ingesta de líquido, preferentemente, siempre se recomienda que sea agua, de preferencia, pero muchas veces los pacientes me dicen, no, pero es que no me gusta el agua. Mira, entre que tome o no tome, prefiero que tome infusiones de hierba, que tome mate, que tome té, en realidad líquidos, ¿ya? Líquidos totales. Pero preferentemente agua. Preferentemente agua, pudiese ser de los 2 litros, uno agua y otro infusiones u otro, y no habría ningún problema. Muchas veces están estos jugos no azucarados, pero endulzados. Tampoco son de mi preferencia absoluta, pero entre que no tomes nada, prefiero que tomes eso y le pongas más agua para que esté más diluido, tenga un sabor mucho más suave al dulzor del paladar. Pero el líquido es número 1, así como la primera recomendación es la ingesta de líquido en promedio 2 litros día, a no ser que pesemos aproximadamente sobre 100 kilos, que ahí debería tender a ser 3, ¿ya? Es harto líquido. Cuando nosotros ingerimos más líquido, automáticamente comemos menos. Claro. Automáticamente, porque en el comer hay mucho de querer llevarse algo a la boca, no necesariamente de querer comer, pero esta sensación de siempre estar llevándose algo a la boca se ve bastante suprimida asociado al consumo de líquido, ¿ya? Y, disculpa, se da mucho eso, yo creo, de que se confunde tal vez el hambre por no tomar líquido. Sí, totalmente. Hay todo un mecanismo fisiológico en relación a eso, que no lo voy a nombrar ahora, pero es todo un mecanismo fisiológico asociado y tiene harta evidencia. Entonces muchas veces confundimos la sensación de hambre con la sensación de sed y ahí se va. Por eso que es tan importante el consumo de líquido. Ya para empezar a inhibir algunas sensaciones de querer comer, cuando en realidad es querer beber algún líquido no calórico, ¿ya? Bueno, esa es como el número 1 y es como la más importante, porque a los que todos tenemos acceso y lo podemos hacer. Claro. El tips número 2, que es bien importante y también todos los podemos hacer, es comer lento.
yo creo que hay mucha población que come muy rápido. El comer rápido te sacia poco, ¿ya? Disfrutas poco de lo que estás consumiendo, y muchas veces comemos tan rápido, llega la noche y te preguntan ¿qué comiste en el almuerzo? Y ni siquiera te acuerdas qué comiste, porque estabas tan en otra, que con el computador, que con el celular, que hablando por teléfono. Entonces, finalmente lo que uno recomienda es que cuando uno come, de verdad te conectes con la alimentación. Realmente entiendas que estás comiendo y te demores aproximadamente 20 minutos, porque debes comer y debes masticar, ¿ya? Entonces, como, mastico, saboreo y trago, ¿ya? Cosa que no hacemos, o sea... Quizás debemos entender esa diferencia entre lo que es comer y lo que es alimentarnos, que comentas tú. Tal cual, o sea, debemos hacerlo de forma más consciente, usando los sentidos, entendiendo lo que estoy haciendo, y eso es un tip súper interesante y es súper importante para que tengamos mejor calidad en nuestra alimentación. De hecho, está bien evidenciado de que, por ejemplo, ya, vamos a comer comida chatarra, ejemplo, 2 completos. Si un completo me lo sirvo en 20 minutos, es muy probable que eventualmente no quiera el otro o quiera muy poquito del otro, pero si me lo como en 10 minutos es muy probable que me termino comiendo el otro completo. Mira qué buen tip. Entonces, de verdad que es súper importante el tema de los tiempos al comer, ¿ya? Así que ahí estarle harto ojo a eso. De repente, otro tips importante es el tema de los tiempos en comer o cada cuántas horas comer. Mira, yo considero que la gente que tiene un poquito más de ansiedad o tiene un poquito más de sensaciones de apetito durante el día pudiese comer cada 3 horas con colaciones intermedias a las comidas principales. Hay personas que no, que en realidad con 3 comidas al día se sienten fantástico y no pasa nada y va a estar fantástico igual. La verdad es que es bien personalizado, pero si tengo mucho apetito durante el día o estoy como con mucha sensación de ansiedad, es mejor hacer pequeñas comidas en los intertantos para no exagerar ahí la porción de comida después de la comida en la ingesta principal, que sería el almuerzo u otro. Se escucha harto eso de que de repente nos saltamos todo, no sé, por ejemplo el almuerzo fue temprano y pasaron, no sé, 6 horas y tomamos 11 o cenamos muy tarde y se come muy abundante. Claro, ahí ya es preferible muchas veces hacer pequeñas colaciones en los intertantos para llegar con un apetito mucho más disminuido a la hora de la cena u 11. Soraya, y para complementar un poco este tip, por ejemplo, ¿qué podría ser esta colación? Algo sencillo para Mira, súper sencillo, los lácteos descremados, sin lactosa, si es que me duele la guatita asociada al consumo de lactosa, si no, con lactosa y no pasa nada. Los lácteos descremados son una proteína, entonces tienen harto que ver con qué tanto cuido mi masa muscular, que es lo bueno que tenemos en el cuerpo. Entonces, el lácteo es una súper buena alternativa, un huevito duro, una súper buena alternativa. Frutos secos, una súper buena alternativa. La porción es un puñado así aproximadamente. Una leche también es una súper buena alternativa. ¿Una fruta? Una fruta también es una súper buena alternativa. Una ensalada también. ¿Para que le gusta? Sí, ni un problema. La fruta es una súper buena alternativa, pero tiene algunos peros dependiendo alguna incidencia en relación a las patologías de los pacientes, pero en general pudiese ser una fruta sin ningún problema. Ya, súper bien. Y sigamos con los tips. Sigo con los tips. Mira, otro tip súper importante y que yo creo que hemos estado un poco dejando de lado a nivel de sociedad es el comer verduras. Las verduras tienen muchos antioxidantes, tienen vitaminas, tienen fibra. Entonces la fibra tiene un rol fundamental en la saciedad. Cuando yo como verduras, genero mayor saciedad. Ahora, cuando yo como verdura, no quiere decir que no pueda comer arroz, quiere decir que extra a la porción del plato de fondo, me como un muy buen aporte de ensalada. Y eso nos genera bastante mayor saciedad y nos evita andar con tanto apetito después. La fibra retrasa que baje la comidita, retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces nos genera mayor saciedad y nos permite mantenernos más tiempo con la sensación de no apetito.
O sea, debería complementarse, o sea, en palabras sencillas. Por ejemplo, una comida súper sencilla, arroz y huevo. Cualquier tipo de preparación. Debería ser como una ensaladita, ese arroz con huevo, sí, y no solo. Exactamente, total. Mucha ensalada, ojalá un plato bajo lleno de ensalada y después nuestro platito de arroz con huevo. Súper bien. Sí, súper. Ya. Y de los tips que igual te preguntaba al principio, que hagamos este juego de con cuarentena y sin cuarentena, en cuanto a la actividad física, ¿nos puedes comentar? Mira, en cuarentena yo encuentro súper entretenido, pero va a depender un poco de las personas, el baile entretenido, el yoga en casa. Hay un montón de videos, hay un montón de Instagram que dan clases de yoga totalmente gratuitas al público, en YouTube también. Baile, yoga, ejercicio en casa, cualquiera. Mira, y esto es clave. Yo considero que uno para hacer ejercicio no necesariamente tiene que esperar motivarse, porque la motivación es muy efímera. La motivación, si hace frío, se nos acaba. La motivación como que se va muy rápido. Entonces como que tenemos que hacerlo por una obligación, por querer nuestro cuerpo, por amar nuestra vida. Entonces tenemos que hacerlo por eso, porque necesitamos movilizarnos, porque no lo estamos haciendo. Entonces, en relación a eso, tenemos que concebir la idea del ejercicio, no en relación a que estoy motivada, porque la motivación va a durar hasta cuando esté lloviendo, haga frío y ya no tenga ganas de hacerlo. Y ahora en invierno baja la motivación. Tal cual, pero en la casa es como por de verdad cuidarte, por querer tu cuerpo, por querer llegar a ser adulto mayor sano, fuerte y con una buena salud. Y en fuera, cuando no estamos en cuarentena, sacar a pasear al perro, andar en bicicleta, lo que sea, todo, salir a caminar, todo es una súper buena alternativa. La verdad es que todo suma, que era lo que te decía. Ya. Cualquier actividad suma, siempre va a sumar. Y tratar de todos los días hacer una actividad distinta. Por ejemplo, quizás cuando no estamos en cuarentena, tener 3 actividades, como de ir al supermercado a comprar cositas chicas, caminando un día si es que me queda cerca, o sacar a pasear al perro, y otras 2 o 3 de actividad física real, o sea, salir a andar en bicicleta, o salir a un trote suave, u otra, o bailar. Y en la casa, bueno, también tenemos estos Just Dance que hacen los chicos, no sé, en realidad todo K-pop, les gusta bailar, también está bien, que está todo bien. Cualquier actividad, todo lo que haga movilizar el cuerpo va a estar fantástico y a mí me va a encantar igual. Ya, súper. Entonces está al alcance de todos. Es cosa de que, como dices tú, no nos motivemos, hagámoslo, porque es nuestra salud, es nuestro futuro, como comentabas, y eso es súper interesante también, tomar esa conciencia, esa real conciencia de que no es solo para vernos bien, sino que es nuestra salud. Soraya, vamos a pasar a la última parte de este capítulo. Es una sección de preguntas de la comunidad Red Learning, de redes sociales. Mira, la primera te la leo. Dice: llevo aproximadamente 1 año con sobrepeso. ¿Cómo puedo retomar mi peso normal de manera segura? De todas formas lo puede retomar el peso de forma segura, pero siempre considerando bien pausado, ser bien pausada en los cambios, no tener estas actitudes del todo a nada, sino que ser bien tranquila, en empezar a incorporar conductas de alimentación saludable, que son las mismas que había mencionado recientemente, ingerir más líquido, comer más pausado, todo esto, y de a poquitito ir evolucionando al cambio de peso. O el comentario número 2 dice: por el trabajo tengo poco tiempo para almorzar y por lo general termino comiendo comida rápida o comida chatarra. ¿Qué podría hacer para comer más saludable? Es algo que le pasa a todos los chilenos, a mí igual en muchas ocasiones, así que sí. Mira, cuando hay mucho tiempo asociado al trabajo y tenemos muy poco tiempo para organizar las comidas, pasa esto. Yo siempre les recomiendo, mira, en general
la planificación es la clave del éxito, ¿ya? Porque cuando nosotros esperamos que las cosas se den solas, no va a funcionar. O sea, ¿qué pasa? Cuando los pacientes me dicen, no, es que es día lunes y no sé dónde voy a estar, pero ahí veo que como... No, eso no va a resultar, eso va directo a que no va a resultar, ya es poco probable, ya. Entonces, lo mejor es hacerlo, por ejemplo, un día domingo o un día sábado, en algún momento del día, decir, ya, ¿qué tengo en el refrigerador? El lunes va a ser un día tedioso en tiempo, entonces me voy a llevar quizás una porción de conserva de porotos, un aporte proteico, pueden ser 2 huevos duros, puede ser una latita de atún en agua y unos tomatitos cherry o quizás unos tomatitos tradicionales cortados chiquititos, y eso es todo. Y por último, de esa forma tengo un alimento completo, con fibra, con vitaminas, con proteína, fácil de hacer, que no va a ser de uso diario, sino que va a ser para ese momento de apuro, y que va a ser mucho más sano que estar comiendo una comida chatarra y estar habitualmente consumiendo estos alimentos que son todos proinflamatorios por lo demás. Ya, súper bien la recomendación. Y la última dice, he tratado de comer más sano, pero cada vez que dejo la comida chatarra siento ansiedad y muchas ganas de volver a comerla. ¿Qué puedo hacer para dejar de comerla definitivamente? Es parecida al comentario 1. Mira, tiene un poquito de diferencia y aquí quiero ahondar en una cosa. Siempre este pensamiento del todo o nada no nos va a llevar a nada bueno. Por ende, no es dejar de comer comida chatarra, es limitar el consumo de comida chatarra. Ya, la vida sigue, la vida es. Y te vas a enfrentar a la comida chatarra permanentemente. El tema es que no lo puedes hacer de forma habitual porque no es sano, ¿ya? Claro. Entonces, querer dejar de comer comida chatarra te va a generar mucha ansiedad por comer comida chatarra. Entonces, lo que hay que hacer es definir cuántas veces comes comida chatarra. ¿Comes 4? ¿Comes 5? Bueno, si comes 5, disminuye a 1 vez a la semana. Si por el contrario comes 3 veces al mes, disminúyela a 1 vez al mes o 2 veces al mes, y así. Pero no elimines de frentón cosas de las cuales tú estás muy habituada, porque eso te va a llevar a tener sensación de querer comértelo todo, que es como esta sensación de atracón después por esto que limitaste de forma restrictiva absoluta. Ya, súper. Esas fueron las preguntas de la comunidad, así que estaríamos dando el término a esta entrevista. Soraya, te quiero dar las gracias por tu participación, por el tremendo aporte que nos diste a todos, y yo que estoy conversando contigo y a los que van a ver esta conversación también. Muchas gracias por todos los tips y la manera tan pedagógica que de verdad explicaste todo. Muchas gracias a todos ustedes y espero que les haya servido. Muchas gracias a todos por llegar al final de esta conversación. Los invito a un siguiente capítulo, además a seguir nuestras redes sociales, y si este tema les gustó, los invito a visitar el área de nutrición y promoción de la salud de redlearning.cl. Será hasta la próxima.